Bueno, vamos a ir al libro de Juan, Yohanan para los amigos. Vamos a ver qué pasó con Nicodemo. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los hebreos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era fariseo y miembro del Sanedrín, el concilio de Jerusalén. Los fariseos era un grupo que Yeshua y Juan el Bautista criticaron habitualmente por su hipocresía. No significa que todos los fariseos eran hipócritas. Pablo era fariseo de fariseos. Muchos de ellos celaban del Señor, porque socavaba su autoridad. Es decir, estaban del Señor, ellos no tenían autoridad, y eso molesta. Hace un rato hablábamos del poder, ¿no? En el anticipo de la parasha que viene. Porque el Señor discutía lo que ellos decían y sostenían. Siempre les discutía el Señor. Y los enfrentaba con una realidad lamentable. Porque en realidad, no porque la Torá y cumplir la Torá tuviera algo de malo, ellos agregaban lo suyo como humanos y modificaban las cosas de acuerdo a su conveniencia. Pero eso pasó solo en el judaísmo, en la historia hebrea. ¿Qué pasa en muchas iglesias hoy en día? No digo todas, gracias a Dios, las iglesias se mantienen perfectamente bien. Pero ¿en cuántas congregaciones, y no solo iglesias, manipulan la palabra de Dios por sus intereses creados? Para someter a la gente, para manipularlas, para sacarles dinero y demás cosas. Nicodemo investigaba y sostenía y creía que Yeshua tenía muchas respuestas a sus dudas. Él investigaba y escuchaba. Nicodemo era muy pensante. Y él no emitía opinión. No tenía... Hoy en día se habla mucho en la policía, sobre todo del gatillo fácil, ¿no? Bueno, él no tenía la lengua fácil. Él tenía el oído fácil, de lo cual tendríamos que aprender. Escuchar más de lo que hablamos. Él escuchaba y prestaba atención y pensaba. Hilaba cosas. Meditaba. Y Dios le mostraba. Es lo que nos pasa cuando realmente nos mantenemos en silencio y pensamos en Dios y vemos sus señales y su guía, la guía del Ruach HaKodesh. Si hablamos mucho, lo mareamos al Ruach HaKodesh. Lo mareamos. Y dice, no, mejor me bajo de acá un ratito, me tomo unos mates y vuelvo porque este me está volviendo loco. No me deja meter bocado, lo habla todo él. ¿Cuándo me va a escuchar a mí? Y él sabía que el Señor le podía responder muchas de sus dudas o inquietudes. Lo reconocía como rabí. ¿Qué es un rabí? Rab viene de cantidad, mucho. Uno que enseña a muchos. Aunque Nicodemo era un entendido de la Torá, era un fariseo, los fariseos eran sumamente entendidos en la Torá, como Pablo. Pero igual iba a Yeshua a preguntarle, porque él veía que había algo diferente en Yeshua, algo especial.
Nicodemo podía haber enviado a alguien a hablar con el Señor, pero quiso ir él personalmente a verlo y preguntarle. En forma, no quería que pase lo del teléfono roto. ¿Vieron el famoso juego del teléfono roto? Al final, la historia es otra siempre. Por un lado dicen que fue de noche para que no lo vieran, porque ir a ver a Yeshua delante de los otros fariseos, se imaginan, era ser expulsado. Y quería que sea un encuentro en secreto, privado, que nadie se enterara. Entonces fue de noche como un ladrón. Luego, cuando descubrió que Yeshua era el Mashiach, mucho más adelante, habló en su defensa. En Juan 7:50 dice así: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, era el cual era uno de ellos, 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? ¿Cómo lo van a juzgar si todavía no lo dejaron hablar y no saben lo que hizo o no hizo? La Torá no habla de esto. La Torá no dice que juzguemos sin saber qué pasa. Es más, necesitan testigos también. Esto dice Nicodemo en la defensa del Señor. 52, de Juan 7 estoy hablando. Respondieron y dijeron, el consejo, el tribunal, le dicen a Nicodemo. Ya se enojaron con Nicodemo. Lo de Juan 7 lo vamos a ver otro día. ¿Eres tú también Galileo? El Sanedrín tenía un problema con la Galilea. Porque, ¿qué pasaba en la Galilea? Hay que conocer la historia judía para entender esto. ¿Qué pasaba en la Galilea? ¿Cuál era el problema de los galileos? Ahora también hay problema con los galileos, pero por otras razones. En Israel dicen que los tiberianos, los de Tiberíades, es un mundo aparte. Y dicen que no sirven. En Israel a Tiberíades la consideran como fuera de Israel, igual que Jerusalén. Porque el nacido en Tiberias y en Jerusalén son gente muy especial, sumamente especial. No puedo explicar todo esto ahora. No son muy queridos en Israel, no son muy amados. Pero no tiene que ver con esto que está pasando acá. Tiene que ver con lo que pasaba en ese momento con Galilea. ¿Qué había en la Galilea? Samaria, donde fue el reino del norte. La Galilea, en la Galilea estaba Samaria. Ya eran paganos, eran politeístas, eran inmundicia. Se habían juntado con moabitas y cananeas. Sus hijos ya no eran hebreos. Se habían contaminado con los ídolos. Moloc, los Baales y demás. Diosa Acera. Tiraban al fuego a sus hijos. Y además, ¿qué pasaba en la Galilea? Todavía quedaban pueblos paganos. Fíjense lo que dice. 7:52 de Juan. Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Porque era tierra de inmundicia en esos tiempos. ¿Acaso el Señor dijo, no vayáis a los samaritanos? Ni vayáis a los gentiles tampoco. Volvemos a Juan 3. 3:2. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya lo leí, perdón. 3:3. Le respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, acá viene lo cómico de la respuesta de Nicodemo, ¿no? Fue cómica la situación realmente. Yeshua le reveló que el reino sería para todos. Eso le estaba diciendo Yeshua, no solo para los hebreos. Porque hasta ahora el concepto era que era para los hebreos. Y no solo para los hebreos que él podía pertenecer si nacía de nuevo a este nuevo reino. Si nacía de nuevo.
Esto era algo muy nuevo para esos tiempos. ¿Cómo se metía en el vientre de la madre de nuevo? Medio complicado, ¿no? A esta edad, un poco complicado, ¿no? Pobre mujer, ¿se imaginan? 3:4. Nicodemo les preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es cómico realmente, pero bueno. 3:5. Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 3:6. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Acá está hablando probablemente en estos dos versículos del contraste entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. En el 5 dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá Nicodemo entendía, claro, en el vientre de la madre hay líquido. Están las aguas en el vientre de la madre. Ese es el nacimiento físico. Y el nacimiento espiritual en Dios, por supuesto. ¿Y cuándo nacía espiritualmente un hebreo? Con la circuncisión. Con el Brit Milá, con el pacto de palabra entre Dios y Abraham. Ahí ya era kasher, ya era apto. Ese es el pensamiento hebreo. Hasta hoy en día. El agua es la acción limpiadora del Espíritu Santo de Dios, del Ruach HaKodesh. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Ruach HaKodesh. Pero Nicodemo estaba familiarizado, no con Tito. ¿Cómo estar familiarizado con Tito? Nicodemo, un fariseo. ¿Con qué iba a estar familiarizado? Con el Tanaj. No va a estar familiarizado con el Brit Hadashah, con el nuevo pacto, bajo ningún punto de vista. Era fariseo, guardadores de la Torá. Nicodemo estaba familiarizado con las promesas bíblicas de los profetas del judaísmo. Ezequiel, capítulo 36, en la restauración futura de Israel, dice, el 36:24, dice así. En esto piensa Nicodemo, no en Tito. ¿Qué sabe de Tito Nicodemo? Agata sí sabía del Señor. 36:24 de Ezequiel. Y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿De qué está hablando? Del acto de Tevilá, del baño ritual de purificación, el bautismo. A la forma hebrea, claro está, como lo hacía Juan el Bautista, como hacían los esenios. 26, de Ezequiel, 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No endurezcáis vuestros corazones. 27 de Ezequiel dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En esto pensaba Nicodemo, en Ezequiel. Porque está hablando de la restauración de Israel. ¿Y él qué era? Parte de Israel, ¿no? Nicodemo. Claro que sí. No entraremos por nuestra bondad, sino por nuestro nuevo nacimiento, está diciendo el Señor. En el vientre de nuestra madre estamos en agua y salimos del agua al nacer y somos una nueva vida. ¿Es cierto o no? Es así. Por esto nos sumergimos en el agua para nacer de nuevo, pero esta vez en el Espíritu de Dios, el bautismo. Que en el judaísmo es el acto de Tevilá, el baño ritual de purificación.
La mayor parte de las veces lo vemos a Yeshua rodeado de gente común, con la ramera, el publicano, ¿sí? En este caso está en contacto con alguien de la aristocracia de Jerusalén, Nicodemo. Era un aristócrata, gente importante. Es uno de los pocos casos que el Señor está con gente importante. ¿Cuánto le interesaría a Nicodemo el Señor, no? Para que le dé atención así. Pues el Señor venía, tocaba y se iba. Tocaba al enfermo, lo sanaba y se iba, chau, a otra cosa. Vamos a entender algunas cosas de Nicodemo. Qué lindo saber de la vida de los demás, ¿no? Vamos a averiguar un poquito de la vida de Nicodemo, vamos a ser un poquito chusmas. Está permitido hoy, ¿eh? Primero, Nicodemo tenía que haber sido muy rico. ¿Por qué? Cuando Yeshua partió, se fue con el Padre, trajo para preparar su cuerpo para la sepultura una mezcla de mirra y aloes que pesaba unas 100 libras. ¿Cuándo se menciona la mirra? Cuando nació el Señor y los famosos mal llamados magos, ¿no? Porque no eran magos tampoco. Era algo muy cara la mirra. Solamente para un rey se traía mirra. Por eso los sabios trajeron mirra, porque no eran magos, eran sabios, eran científicos. Bueno, Nicodemo compró mirra para el cuerpo del Señor. Había que ser gente de dinero para eso. Juan 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Eso lo podía comprar solamente alguien muy rico, nadie más. Como ya sabemos, era fariseo y en algún sentido los fariseos eran buenas personas, no eran malas personas. Les importaba el prójimo. Los saduceos no, pero los fariseos sí. Creían fervientemente en el amor al prójimo como uno mismo. Fervientemente creían. Ayudaban cuanto podían. Llegaron a ser más o menos unos 6.000 fariseos. No más de eso, por ahí andaban la cantidad de fariseos, 6.000. Para la época era un montón. Y formaban lo que se llama en hebreo una jaburá. Jaburá tiene que ver con Jaber. Una hermandad. Jaber es hermano. Una hermandad. Para ingresar en este grupo, en los fariseos, se tenían que comprometer ante 3 testigos a consagrar su vida ante 3 testigos. Es decir, que los testigos los podían demandar si no cumplían. Tenían que consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de las tradiciones de la Torá. La Torá y el Talmud estamos hablando. Para los hebreos la Torá era lo más sagrado, además de ser la palabra perfecta de Dios. Y era pecado agregarle o sacarle algo. Deuteronomio 4.2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem vuestro Dios que yo os ordeno. Lo escrito en la Torá era todo lo que se tenía que hacer para vivir una vida perfecta, sin tocarle absolutamente nada. Llegaron a la conclusión que así como era perfecta ante cualquier cosa que surgiera, había que buscar ahí cómo solucionarlo y por tanto crearon reglas. Ahí empezaron a crear las reglas, a cumplirse para poder cumplir lo que estaba escrito. Para poder cumplir lo que leían, había que crear reglas. Y ahí empezamos con los problemas. Ahí empezamos con los problemas. Y esto es lo que se convirtió luego en el legalismo. Eso es la ley, no la Torá. En la Torá, en el hebreo, jamás va a hablar de ley en la Torá. Dabar Elohim, palabra de Dios. ¿Cómo hacer legalismo la palabra de Dios? Eso es blasfemia. Esto es lo que luego fue lo que hoy conocemos como la halajá, la forma de vida de la gente judía. La halajá establece cómo tiene que vivir un judío cada día de su vida. El otro día descubrí, anoche lo hablamos justamente acá en la mesa, el cristianismo también tiene una halajá, tanto que hablan del judaísmo legalista. Lo descubrí antes de ayer en un estudio que estuve haciendo.
En el siglo I, voy a apartarme un minuto de la para allá, porque esto es importante, del mensaje. La primera iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, no existían gentiles. Pedro, Juan y Santiago dirigían esa iglesia. Todos hebreos. Siglo I. Al final del siglo I empezó el tema de invadir los gentiles hasta que se forma la iglesia de los gentiles. En la iglesia primitiva, Pedro, Santiago y Juan, lo que se estudiaba era la Torá y el obrar del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Eso era lo que se estudiaba y era lo sagrado. Después los consideraron heréticos, herejes. Y se establece en la iglesia el didaje. ¿Didaqué, no? Eran didaquí. ¿Qué es la halajá del cristianismo? ¿Cómo tiene que vivir cada día un cristiano? En el capítulo 7 de este libro establece cómo tiene que ser el bautismo. Miren qué interesante. Así como el judaísmo tiene sus tradiciones, también el cristianismo. Lo descubrí hace 2 días, no lo sabía yo esto. Esto es historia de la fe. Establece como primera medida prohibido bautizar criaturas. O sea, que ciertos lugares van mal ya con eso. Prohibido bautizar criaturas. Porque no son conscientes de lo que están haciendo. Segundo, el bautismo tenía que ser en un lugar de aguas corrientes y fría, por inmersión total y completa. Ese es el baño ritual de purificación del judaísmo, la mikve. En caso de no ser posible, podían ser aguas calientes, siempre corrientes, no puede ser agua estancada, estable, en una pileta con taponcito. Y como última alternativa, en caso que no haya más remedio, había que echarle agua en la cabeza. Pero si no había más remedio, no como forma institucional de bautismo. Y sí, que todos violaron todo eso. Todos violaron estas normas. El que se iba a bautizar tenía que ayunar, y los que iban a bautizarlo tenían que ayunar 3 días antes. 3 días de ayuno antes de bautizarse. Eso dice este libro, es el dogma de la formación de la iglesia. 3 días de ayuno. Y ser examinado ante testigos, a ver si estaba en condiciones. La persona que se iba a bautizar, una vez se bautizara, tenía que conocer perfectamente cómo tenían que vivir, no empezar a partir de ahí. Tenía que conocer perfectamente las Escrituras y cumplir estrictamente lo que decían las normas establecidas. Eso sí que es legalismo en serio. Por lo tanto, basado en esto, las campañas no deberían funcionar. El bautismo masivo no debería funcionar. Hay que tener una preparación para eso. Eso es la base de la iglesia. Quien lo cumple, alguien que me lo informe porque yo no tengo idea. Tanto que sea el legalismo del judaísmo, miren lo que nos encontramos. Seguimos adelante. Entonces llegaron a una conclusión que así como era perfecta ante cualquier cosa, la Torá, había que buscar cómo solucionar los problemas y crearon las reglas estas famosas que se convirtió en el legalismo. Es decir, la Mishnah, el Gemara y todo lo demás. Y algunas cositas que se le agregó así, medio como de costado.
En la Mishnah, que es la primer parte del Talmud, hay por lo menos 24 capítulos que hablan de las normas de Shabbat. Los escribas deducían las reglas y los fariseos las llevaban a cabo. Los escribas establecían las reglas y los fariseos las cumplían. Así era la cosa. Fariseo quiere ir separado o apartado, por si no lo sabían. Es lo que separaban de la vida cotidiana para observar lo que decidían los escribas. Nicodemo, como fariseo, quería conversar con Yeshua porque creía en esa bondad de la palabra de Dios y estaba entregado a esta creencia con su vida. Quería que esa era la forma de agradar a Dios. Le gustaba lo que el Señor decía. Nicodemo era uno de los gobernadores hebreos. Era un tipo muy influyente. Era miembro del Sanedrín, que era el Tribunal Supremo hebreo integrado por 70 miembros. El poder de ellos estaba muy limitado al poder romano, pero tenían ciertos poderes de decisión en algunas cosas. Por eso al Señor lo juzga el Sanedrín y no Roma primero. Y a Pablo también. Caifás lo juzgó al Señor y a Pablo. El Sanedrín tenía jurisdicción religiosa sobre los hebreos en todo el mundo, no solo en Israel, en todo el mundo. Una de sus funciones era examinar y dictaminar si surgía un falso profeta. Por eso es sorprendente que Nicodemo quisiera hablar con Yeshua, porque era considerado un falso profeta. ¿Se imaginan hoy en día el Sanedrín acá? ¿A cuántos se ejecutaría? ¿A cuántos mataría por apedreamiento? Todos los que se dicen profetas. Es probable que Nicodemo perteneciera a una familia hebrea distinguida. En el año 63 antes del Señor, cuando los romanos y los hebreos habían estado en guerra, el líder hebreo Aristóbulo envió a un cierto Nicodemo como embajador al emperador romano Pompeyo. En los últimos días de Jerusalén, el que negoció la rendición de la guarnición fue un tal Gorionón, hijo de Nicomedes o Nicodemo. Y es para que estos personajes sean familia de Nicodemo. O sea que era una persona de una alcurnia. Si esto es así, más todavía sorprende que Nicodemo fuera a hablar con el Señor. Pues ya que el Señor era casi insignificante para el judaísmo. Era un blasfemo para ellos. Señor, no lo dije yo. Fuera de la idea que fue de noche, por lo que explicamos, es decir, para que no lo sea visto, hay otra mirada de esto. Hay teorías que sostienen que, decían los rabinos, lo cual es cierto, que la mejor hora para estudiar Torah es por la noche, ya que es el momento que hay menos distracciones, menos ruidos, más calma, y es el momento para concentrarse en estudiar las Escrituras. ¿Vieron qué bien que estudiamos en el Tikkun de Shavuot? En la conversación del 3.2 al 5, donde Yeshua explica en forma complicada todo el tema del nuevo nacimiento, ¿para qué era? Para que Nicodemo piense, le contestaba con preguntas, como ya sabemos qué sucede. Y que él mismo encuentre la respuesta. Y yo le da a entender que lo importante no son los milagros y las señales, sino el cambio completo en la vida de las personas. Eso es lo importante. Y eso se llama el nuevo nacimiento, el cambio de vida de las personas. Eso vino a hacer el Señor con nosotros. Cuando Yeshua le dice que tiene que nacer de nuevo, Nicodemo no entendía. Cuando acá Yeshua le dice nacer de nuevo, en griego es anoten. Y esta palabra tiene 3 sentidos diferentes. Anoten. No que anoten. Anoten es la palabra. Cuando dice desde el principio, está diciendo totalmente desde arriba hasta abajo. ¿Se acuerdan del Salmo 133, 2 y 3? Cuando se unge al sacerdote con aceite que le recorre la barba y le baja por las vestiduras, la unción completa. Desde arriba hasta abajo, de la cabeza pasando por el corazón a todo nuestro ser, como dice la Shema. Puede significar de nuevo, otra vez, significando que por segunda vez uno nació del vientre y después nace de nuevo otra vez. Puede ser de arriba, desde Dios, no desde arriba de la cabeza, sino de arriba, desde los cielos.
Y este resultado no se debe al esfuerzo humano, sino que es algo que viene desde lo celestial, gracia y poder de Dios. De eso estamos hablando. Parece ser que Nicodemo entendió la segunda acepción, que es nacer de nuevo, y por eso dice, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? Parece que Nicodemo entendía que esto era necesario, pero no entendía cómo era posible, ya que no se puede volver al vientre materno. Porque no entendían lo espiritual. Acuérdense que conté que le pasó a Judas Iscariote. Esperaba que el Señor venga con un ejército a reventar Roma. No entendía lo espiritual. No lo entendían. Como aquel quería cambiar, pero él a sí mismo no se podía cambiar. Pablo dice que con Yeshua hemos muerto y resucitado una nueva vida. Romanos 6, 1 al 11, que no lo vamos a leer. Esto no era extraño a los que ya conocían a Yeshua y lo seguían, pero para los fariseos, los que no seguían a Yeshua, era complicado entender esto. Para los hebreos, esto era usado para los que venían al judaísmo desde el paganismo, como Ruth la Moabita, los que se convertían al judaísmo que venían del paganismo. Mediante la circuncisión y el acto de Tevilá, el baño ritual de purificación. Así lo entendía el judaísmo esto, la nueva vida. Los rabinos decían que el prosélito que abrazaba el judaísmo era como un bebé que nacía. Era tan absoluto que todos los pecados cometidos se le habían perdonado. El José Chubá, el que vuelve en arrepentimiento, el hijo pródigo. También los griegos consideraban algo parecido con los que se entregaban a sus dioses y nacían de nuevo luego una serie de rituales. Era una creencia en todas las creencias, aparentemente. Decían que no había salvación sin regeneración. Pasaban por una muerte voluntaria y a partir de experimentando un nuevo nacimiento espiritual, decían los griegos. Bastante similar. Las ideas relacionadas con el nuevo nacimiento habla el reino del cielo en el que nadie puede entrar a menos que nazca de nuevo. Llegar a ser hijo de Dios y la vida eterna. En el libro de Mateo encontramos, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, 18:3 de Mateo. El reino de los cielos, como dice el Padre nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. La vida eterna es la clase de vida que vive Dios, y esa es la vida eterna. No es solo un tiempo, es un tema de calidad de vida. La vida eterna es vivir la misma vida que vive Dios allá. Cuando vayamos vamos a vivir la misma vida que vive Dios, porque vamos a estar con Él. De eso estamos hablando. 3:7, antes que se me duerman. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Al Ruach HaKodesh no lo podemos controlar. No se lo puede controlar. Obra de las maneras que menos se nos puede ocurrir. Él controla nuestra vida y nos guía a buen término en cada situación. Nada lo controla, solamente el Padre. 3:9. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué preguntó este hombre, no? 10. Y Yeshua le respondió, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? ¿Tanto sabes Torah y no sabes esto? 11. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Si no me crees lo que te digo que lo ves acá, ¿cómo vas a creer lo que te voy a explicar de mi Padre? 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo debería saber algo de esto, al menos ya que era un entendido. Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Los profetas escribieron mucho de esto y Nicodemo debería saberlo, pero parece que no.
No entendía cómo funcionaba esto, aunque sabía que era necesario un cambio. Aunque no tenemos de dónde va y dónde va el viento, sabemos sus efectos. Nicodemo buscaba lo teórico para entender todo esto, pero no se da cuenta de lo espiritual. Buscaba todo lo teórico, lo mental, lo elaborado. Y yo le explicó de la forma más lógica para que entienda, pero le dice, no has entendido. No entendés lo sencillo, menos entender lo complicado. 3.14. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estos dos últimos versículos tienen que ver con Números 21:4 al 9. Mirá al Señor de ser salvos, como en ese tiempo. En el desierto creían que al mirar a la serpiente de bronce se salvarían. ¿Se acuerda del tema de la serpiente? Acá Dios castigó al pueblo por murmurar. Dios envió la plaga de serpiente y se arrepintieron. En los tiempos del rey Ezequiel la serpiente se convirtió en un ídolo y tuvieron que destruirla porque la empezaron a adorar. En el judaísmo está prohibido las imágenes y los rabinos explicaron que el poder sanador estaba en Dios y no en la imagen. Juan toma esta imagen de la serpiente usándola para Yeshua y así como lamentablemente levantaron la serpiente, así tienen que levantar la fe en Yeshua para que Yeshua fuera levantado. Yeshua levantado al madero y elevado al cielo. Para nosotros creer en Yeshua es creer en un Dios que nos ama y en un Padre. Y esto no era fácil para los hebreos, porque ellos veían a Dios como un Padre que imponía y que castigaba. No veían a un Dios de amor en esos tiempos. Era todo condenación, todo castigo. No hagas esto porque Dios me va a castigar, no hagas esto porque Dios te va a castigar. No pensaban que Dios lo hacía por amor, no lo entendían. Eso es lo que vino a traer el Señor, una relación diferente. No era fácil pensar en un Dios no como un juez que impone castigo, sino como un padre que ama a sus hijos y quieren que sus hijos vuelvan en amor. Esto es lo que pasaba a Nicodemo y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel en esos momentos. No podían entender este amor tan inconmensurable, no lo podían entender. Hoy en día el judaísmo sí lo entiende, en esos tiempos no. No lo podía entender. Hoy en día sí el judaísmo entiende que Dios es un Padre amoroso. En esos tiempos no. Hay que trasladarse en los tiempos, gente. No podemos querer entender lo que pasaba en esos tiempos con la mentalidad de hoy en día. Hay que conocer el contexto y qué pasaba por las mentes de las personas en esos tiempos. No había televisión, no había internet. Es en serio lo que estoy hablando. No les llegaba la información de lo que descubrían otros sabios. ¿Saben por qué fuera de Israel las festividades tienen un día más? ¿Sabían que toda festividad judía fuera de Israel tiene un día más? ¿Sabían eso todos? Siempre es un día más. ¿Qué es lo que establece las festividades? Lo dice Génesis, en la creación, cuando crea las luminarias. Por la luna, que tienen que ver con las cosechas. Entonces, cuando los sabios sabían que venía la luna nueva, o cuando empezaba el Shabbat, ¿cómo sabían la hora que empezaba el Shabbat? Los sabios sabían en Tzfat, la ciudad de los cabalistas, porque está 10-15 metros más alto que Jerusalén. Y hacían señales de humo para avisar que empezaba la festividad o que empezaba el Shabbat, porque era el lugar más alto de Israel. Y después mandaban enviados a distintos lugares más lejanos para avisar. Entonces normalmente llegaban cuando ya la fiesta había empezado. Entonces tenían la posibilidad de festejarla al otro día. ¿Cómo iban a recibir las noticias de lo que los sabios descubrían? No había forma. Para nosotros es fácil. Vamos a Google, Wikipedia, mira. No había todo eso, no había palomas mensajeras, no se usaban. Sí habían, pero no se usaban.
Entonces hay que ubicarse qué pasaba en la mente de las personas, cómo vivía el judaísmo en esos tiempos. Hoy en día la gente quiere entender juzgándolos con la mente de ahora y con lo que pasa hoy en día. Vamos a cualquier librería, compramos un libro, compramos una Torá, hacemos lo que queremos. No, no existía eso. La gente no leía hebreo, no sabía hebreo. La Torá no tiene versículos, no tiene capítulos, es todo corrido. ¿Qué sabían dónde empezaba una cosa y dónde terminaba la otra? Ni idea. Claro, para nosotros es fácil, tenemos un libro todo marcado, capítulos, versículos, subtítulos. Ah, mirá el tema de qué trata, vamos a leer esto. Había que tragarse todo para ver de qué hablaba. Que el Señor les bendiga.